Saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por esta ocasión. Nuevamente continuamos con esta su escuela integral reformadora y avanzando sobre la materia que estamos llevando a cabo acá en este núcleo, como lo es la Cristología de alta crítica. Vamos entonces a la página donde habíamos quedado, página 31 de la guía. Vamos a la clase número 10. Saludamos y bendecimos a todos los que nos ven y nos oyen. Les pedimos que compartan a través de todas sus redes sociales este material que se está difundiendo y está llegando a muchos sitios, muchos lugares, y está bendiciendo muchas vidas y está aclarándole las ideas a muchos y a muchas. Vamos entonces a desarrollar el tema. La tentación como estado probatorio. El término tentación que se utilizó del griego es peirazo, que indica inducirte al mal o presentar ofertas de cualquier índole con el fin de sacarte del propósito de Dios. Oiga bien, con el objetivo de sacarte del propósito de Dios. Escúcheme esto, porque es lo único que puede hacer el diablo en contra nuestra. Lo único que puede hacer por caer nosotros en algún pecado social o moral, lo único que puede hacer es sacarnos del propósito de Dios. Espiritualmente ya no nos puede matar. ¿Por qué razón no nos puede matar? Porque al igual que Jesús, a esta altura de la vida es inmortal, eternamente inmortal, nosotros también lo somos. Amén. Que otros no se lo quieran creer, no quieran aceptar lo que son, bueno, lo sentimos por ello. Esto pasa a ser como el caso que hay ahorita de los hombres que no quieren ser hombres y las mujeres que no quieren ser mujeres y nos dicen a nosotros homofóbicos. ¿Sabe que el término homofóbico es el que odia ser lo que es? Es decir, el hombre que odia ser hombre, la mujer que odia ser mujer. Eso es homofobia. No somos nosotros, son ellos mismos. Entonces, en el caso espiritual, reitero, ya nosotros somos eternamente inmortal, al igual que Jesús. En el espíritu, por supuesto. Y lo que tiene que ver con el espíritu tiene que ver con el alma. En el única área que nosotros podemos morir es en la parte física, el cuerpo. Pero para los que mueran hay una promesa. Para los que están en Cristo, resurrección para vida. Para los que están sin Cristo también hay resurrección, pero para perdición perpetua. Ese es lo cruel del caso. Esa es la única pequeña gran diferencia. Entonces, el diablo, a través de las tentaciones, caemos en pecado por causa de ceder a la tentación. Entonces el diablo nos puede sacar del propósito de Dios, que es el caso acá que está haciendo sobre Jesús. Esto indica que no solo lo malo se puede considerar tentación, que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para sacarte de la voluntad de Dios. La tentación de parte de Satanás para con Jesús fue tan determinante que el mismo Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. El único ser humano que Dios sometió y puso en tentación fue a Jesús, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie con el mal. Santiago 1:13. Vamos otra vez a esto. Escúcheme. Solamente nosotros los seres humanos, en la parte humana, podemos ser tentados. Y en la parte psíquica, por supuesto. Pero en la parte espiritual, así como ya no podemos dejar de creer, tampoco podemos ser asesinados. En el caso de Dios, ¿qué puede tentar a Dios? Nada, absolutamente nada. Por eso es que Dios no puede ser tentado. No es que nadie se atreva a tentarlo, es que no puede. No hay nada que pueda tentar a Dios. ¿Sí? Amén. Ok. Sin embargo, por esa razón es que Jesús fue tentado, Jesús, no Dios. ¿Sí? Entonces la parte que fue tentada de Jesús fue su naturaleza humana. ¿Sí? Su parte natural. Entonces eso nos lleva a entender con más exactitud que Jesús, sin dejar de ser Dios, era todo Dios, pero también era todo hombre.
Por esa razón, la tentación le movió el piso. Por eso la tentación o la oferta del diablo fue tentación para él, al igual que lo es para usted y para mí. ¿Podía Jesús pecar cediendo a la tentación? Sí. Si Jesús es inmune a la tentación y está exento a la posibilidad de pecar, entonces de más está la tentación. Jesús ni siquiera estaba inmune en cuanto a la posibilidad de que el estado de pecado entrara en su espíritu. Se podía dar la posibilidad. El simple hecho de que el diablo haya tentado a Jesús es porque tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma. Por esta causa, la tentación de Jesús se conoce como un estado probatorio. Jesús no podía comenzar su ministerio en plenitud si primero no vence en una forma parcial a su opositor. Por la prueba que pasó Adán, Jesús tuvo que pasar, con la diferencia que tuvo resultados positivos. Jesús tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma, pero no pecó, no permitió que su alma fuera corrompida. En el caso de Adán, como todo ser humano, tenemos tres posiciones mentales de estar. ¿Cuáles son esas tres posiciones mentales de estar? Meditamos cuando el pensamiento que tenemos aquí es bueno, es excelente y estamos planificando para ejecutarlo, para llevarlo hacia adelante. Eso se llama meditar. Pero cuando el pensamiento que está aquí es malo y yo estoy planificando para ejecutarlo, para llevarlo a cabo, estoy calculando costos, gastos, carrera y todo lo que hay que hacer, estoy maquinando. Pero cuando tengo dos pensamientos, uno bueno y uno malo, entonces estoy cavilando. Así como Adán caviló frente a la oferta que el diablo le puso, Jesús también caviló. El detalle es que Adán cedió y Jesús no cedió. Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso Adán cosechó negativamente y Jesús cosechó positivamente. Porque aunque fue tentado, ser tentado no es caer en pecado, no es estar en pecado. Así como el texto nos dice, airaos pero no pequéis. Quiere decir que airarse es parte de la naturaleza del ser humano. Pero lo incorrecto es pecar. Airaos pero no pequéis. Ser tentado y no caer en la tentación no es estar en condición de pecado ni estar en estado de condenación. Ahora, en este caso, Jesús frente a todo esto se mantuvo sereno y su fe se mantuvo sobre lo que estaba escrito sobre él, que él lo sabía, al igual que Adán. Adán se le dio una promesa, se le dio una palabra y Adán por más de 100 años se mantuvo en esa promesa, se mantuvo en esa palabra hasta que sacó la verdad de Dios y metió la mentira del diablo. Y ahí se quebró, como dicen los mexicanos, se rajó y cayó en la tentación. Y ahí sí desgració su vida. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús no tuvo la asistencia del Espíritu Santo durante la tentación. El Espíritu Santo tuvo que dejarlo solo. Jesús es el postrer Adán. Si el Espíritu Santo no auxilia a Adán, tampoco lo hizo con Jesús. La única arma de defensa que Jesús tenía era la fe y palabra. Entonces, al igual como Adán no fue asistido por el Espíritu Santo, Jesús tampoco tenía o pudo ser asistido por el Espíritu Santo. El detalle está, Jesús tenía solamente dos armas, la fe, que era parte de su naturaleza, y las palabras que estaban escritas sobre él. ¿Qué tenía Adán? Lo mismo. ¿Tenía fe Adán? Pastor, la Biblia muestra que Adán tuvo fe, no y sí. ¿Cómo? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pregunto, ¿parte de la imagen de Dios no es la fe? Cuando hizo al hombre, ¿no lo hizo entonces con fe? Ok.
Bueno, pero no dice la Biblia así textualmente que tenía fe. No lo dice, pero tácito, sobreentendido se sabe que si Dios hace una criatura, a un individuo, a imagen y semejanza de él, tiene que haber colocado fe en él. Y luego de colocar fe, luego de crearlo, lo formó. Porque después de formarlo es que lo coloca en el huerto, porque Dios primero crea y después forma. ¿Sí? Y en esa formación le dio una palabra. De todos los árboles del huerto puedes comer, menos del fruto del que esté en el medio del huerto. Eso es que información para formación. Entonces, ¿tenía fe? Parte de la naturaleza de Dios. ¿Adán? Sí, pero también tenía una palabra. ¿Jesús tenía fe? Sí, pero también tenía palabras. Más de 330 profecías que ya parte se habían cumplido en él. Ya varias se han cumplido. Es más, Jesús todavía a esta altura de la vida tiene promesas que no se han cumplido en él. ¿Sabe usted eso? Hay profecías todavía que están escritas para cumplirse en la vida de Jesús y todavía no se han dado. ¿Cuál es una de ellas? Cuando Él descienda, que todo ojo le verá y venga con sus santos millares. La que de Él baje hasta las nubes del aire y reciba a su novia y suba al tercer cielo a presentársela a su padre para gozarse y casarse con ella. Ajá. Entonces, así como Adán tenía fe y tenía palabra, Jesús también tenía fe y tenía palabra, no fueron asistidos por el Espíritu Santo. Pero usted y yo, aparte de tener fe y tener palabra, tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Quiere decir que estamos como en ventaja, ¿verdad? Frente a ellos dos. Y todavía nos quejamos. ¡Ay, Dios! Entonces, el otro paso del caso es que Dios no puso límite a Satanás durante la tentación frente a Jesús. Él tenía para el momento todo el derecho de tentar a Jesús con todas sus fuerzas y con todos sus recursos. En Lucas 22, 53 Jesús dijo, en el momento en que iba a ser arrestado, mas esta es vuestra hora y las potestades de las tinieblas, por lo que quiso decir, por ahora estoy bajo el dominio de las tinieblas y de Satanás. El infierno mismo se trasladó al Getsemaní para tentar a Jesús, porque nosotros naturalmente vemos la tentación solamente en el desierto. Ya va, esa fue la primera etapa de la tentación, señoras y señores. Más adelante, en diferentes momentos Jesús fue tentado. Cuando Jesús termina de alimentar los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, del capítulo 2, si mal no recuerdo, de Juan, cuando la gente vio ese milagro, cuando vio que luego de que se alimentaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, iban los discípulos con unas canastas grandotas recogiendo lo que había abundado de lo que se multiplicó, y de allá para acá traían 12 canastas llenas. La gente dijeron, no, este es el que necesitamos. Este es el que necesitamos como rey. Y quisieron echarle mano, quisieron nombrarlo como rey. Y Jesús tuvo que, dijo como dijeron los llaneros, la pistola no es revólver. Y se fue. Entonces, ¿cree usted que eso no era una tentación para Jesús? Claro que sí. Pero no era el momento de su reinado, ni era la forma de su reinado. Su reinado no se lo entregan hombres. Amén. Por lo tanto, como no se lo entregan hombres, hombres no se lo pueden reclamar ni se lo pueden quitar. Ahora, cuando a uno le entregan reinado a los hombres, pues le reclaman y cuantas cosas más. Resulta que Jesús, frente a esta tentación y en varias ocasiones que intentaron asesinarlo, pues sencillamente se les escapó. Pero acá, en Lucas, cuando él expresa 22:53, que esta era la hora de las tinieblas, que era el momento en que las tinieblas se le había delegado, ¿sí?, la oportunidad para tenerlo en sus manos y para ejecutar sobre Jesús la sentencia que ya estaba registrada. Para Jesús, en la parte física, en la parte humana, en la parte psíquica y en la parte espiritual fue doloroso. Sin embargo,
Jesús no se fijó ni depositó su mirada en el dolor, en el padecimiento, en la vergüenza que iba a pasar, sino que su mirada estaba del otro lado. ¿De qué lado? Después de la cruz, después de la resurrección. Cuando Él dejara de ser unigénito y pasara a ser primogénito. Cuando Él dejara de ser el único hijo que Dios tenía sobre la tierra, y entonces añadiera ese lote de hombres y mujeres que están y los que seguirán llegando. Amén. Amén. El ataque del tentador. A continuación vamos a estudiar el objetivo central de la tentación y el carácter de ella. Debemos tomar en cuenta que la tentación fue dirigida única y exclusivamente a la parte humana de Jesús. ¿Por qué la tentación fue dirigida única y exclusivamente a la parte humana? Porque la espiritual no tiene posibilidad de tentación. Parte humana de Jesús, por lo que contra que la divinidad, el verbo, no tenía que participar de ella bajo ningún aspecto. Recordemos que a quien el diablo tentó en el huerto del Edén fue a un hombre, no fue a Dios. Por consiguiente, tenía que ser un hombre en su postrer estado quien fuese tentado y soportara la tentación. Y este es Jesús. En la carta a los Hebreos dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. En este caso, creo que aquí hay una mala traducción, porque Jesús no vino a expiar pecados del pueblo, Jesús vino a quitar los pecados del pueblo. Expiar es cubrir, expiar es lo que está haciendo el mantel sobre esta mesa, pero aquí está la mesa abajo. En el caso de Jesús vino a quitar, extirpar, desramificar el pecado del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso está en Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está la clave. Es decir, Jesús fue tentado en todo, amén, al igual que usted, al igual que yo. Pero al igual que Jesús, que se mantuvo sin pecado, esa es la orden que está para nosotros también. Amén. Esa es la orden que está para nosotros. Pero si por alguna circunstancia nosotros nos atontamos, nosotros nos estupidizamos frente a la oferta del diablo y caemos en algún pecado social o moral, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado, confesárselo y apartarnos de él. Amén. Porque le digo algo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted era inconverso, usted y yo disfrutábamos cuando pecábamos, ¿sí? Pero después de estar en Cristo, no disfrutamos. Es algo similar, parecido a lo que le pasó a Judas. Judas, cuando vende al maestro, el dinero que él extraía de lo que se dice de la bolsa, puede que lo disfrutaba, ¿sí? Pero el dinero que él recibió por el pago del maestro, las 30 piezas de plata que él recibió por haberse vendido al Sanedrín, pregunto, ¿los disfrutó? No. Entonces, así mismo, somos nosotros frente a los pecados. No lo vamos a disfrutar. Entonces, si no lo vamos a disfrutar, ¿para qué carrizo estamos pecando? ¿Para qué carrizo caemos? Y de paso la ganancia es desestabilizar los programas y el plan que Dios tiene para con nosotros, retrasarnos en el desarrollo y el avance.
que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces no vale la pena estar pecando. Reitero, vale la pena estar en santidad. Amén. Ok, entonces, partiendo de este principio, podemos observar que lo que fue sometido a prueba fue la humanidad y no la divinidad. Y de esta forma podemos tener mayor comprensión de la tentación en su primera parte. Mateo dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 3. El término di que aparece en el pasaje denota la capacidad que tenía Jesús en su divinidad para crear las cosas con una palabra, es decir, el Elohim, término que tiene que ver con el Dios Trino, pero también tiene que ver con el Creador, Elohim, que lo vemos más adelante a Jesús usándolo frente a un hombre que tenía, a un hombre ciego, cuando Jesús escupe en el suelo y hace lodo y agarra no barro, meramente barro, sino la bola de barro y se la mete en la cuenca porque el hombre no tenía, era párpado, se la mete ahí y entonces le crea el ojo nuevo, el Elohim, creador. Acá tiene la posibilidad de crear, de convertir las piedras en pan. Pero ¿qué área de Jesús necesitaba pan? ¿El alma, el espíritu o el cuerpo? ¿Qué área necesitaba pan? El cuerpo, la parte física. Porque el espíritu no come y el alma tampoco. Entonces, si Jesús obedece, estaría obedeciendo a los deseos de la carne. El detalle está que cuando usted y yo caemos en un pecado social o moral, le estamos obedeciendo a la carne y estamos errando al blanco y estamos rindiéndonos delante de la tentación y de esa manera también estamos ofendiendo a Dios. Al analizar el libro de Génesis, cuando relata la creación, aparecen los imperativos: sea, haya, júntense, descúbranse, produzcan, hagamos, dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para que haya formación y creación de las cosas. Solo bastaba que Jesús en su divinidad dijera la palabra y las piedras se convertirían en pan. Este era el objetivo de Satanás, hacer que Jesús apelara a su divinidad. Si Cristo apela a su poder divino de creación para satisfacer, oiga, sus propias necesidades humanas, hubiera sido lo mismo que olvidar la esfera de las limitaciones humanas en la cual por designio de Dios él tenía que mantenerse. De no ser así, Jesús hubiera atendido de manera sobrenatural sus necesidades y en el área de la tentación no hubiera sido semejante a los hombres y hubiese perdido el derecho de ser el representante de ellos, por supuesto, ante Dios. Jesús tenía que confiar en Dios por la fe en la palabra, sin tener que acudir a lo divino para soportar la tentación y librarse de ella. Por otra parte, si Jesús acude a lo divino en respuesta a la tentación, pasaría el verbo a participar de la misma, quebrantando su propio principio que está establecido y que dice: Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, entendamos esto. Jesús, el humano, tenía 40 días y 40 noches sin comer. Jesús, el humano. ¿Por qué digo Jesús, el humano? Porque Jesús es espíritu y Jesús, psique o alma, no come.
no come. Es decir, la necesidad de pan era para Jesús el humano, pero esa parte humana tenía una palabra. ¿Cuál es la palabra? No tan solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y la palabra de Dios llega al espíritu, baja al alma y luego sostiene y alimenta el cuerpo. Amén. Amén. Satanás sabe que él no puede tentar a Dios, pero en una forma indirecta tienta a Jesús en su humanidad para que a su vez apelase a su divinidad, y de esa forma el Dios Verbo, que no puede ser tentado por el mal, asumiera en forma voluntaria la tentación, y de esta manera quebrantaría sus propios principios y se perdería el Verbo en la persona de Jesús. Es decir, que le prestaran más atención, en este caso, a las demandas, a las necesidades que había en la parte humana de Jesús, y que descuidara la parte espiritual, sabiendo nosotros que, hablando de Jesús en el área del espíritu, era mortal e inmortal, pero no era eternamente inmortal, pero iba camino a ser eternamente inmortal. ¿Cuándo? Después que superara y sometiera la muerte, por causa de acabar, extirpar, derramificar y pulverizar el pecado. Pasaba a ser eternamente inmortal. Entonces la batalla acá se estaba dando desde la parte espiritual. El terreno era el alma, y el sitio donde se ganaba o se perdía la batalla era el cuerpo humano. Entonces cuando Jesús dice, no tan solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está desatendiendo las necesidades físicas humanas y se está yendo a lo espiritual, que es permanente, que es constante, que es sobrenatural y que depende de la fe que se tiene en una palabra que se nos dio. Y que el que nos dio la palabra no miente, cumple su palabra, y que el medio para que esa palabra se cumpla es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el principio aclaré que Jesús no pudo ser asistido por el Espíritu Santo en la tentación. Con mayor razón debemos entender que el Verbo no podía intervenir ni involucrarse en la tentación bajo ningún aspecto en lo absoluto. En su divinidad Jesús podía convertir las piedras en pan. En su divinidad Jesús podía convertir las piedras en pan. Sería algo semejante a lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos y saduceos. Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Pero Jesús, en su humanidad, tenía que vencer la tentación. Por otra parte, si observamos bien el carácter y propósito de la tentación en esta primera etapa, vemos que la tentación se libró por la humanidad o estado de humillación de Jesús, que pudiendo acudir a su divinidad, a lo cual fue instado, no tomó en cuenta ese recurso, sino que en su perfecta humanidad pudo soportar la tentación como hombre, usando como recurso la fe en la palabra de Dios. De allí nace la respuesta de Jesús: escrito está. Es decir, ni siquiera Jesús sacó en los momentos de tentación una expresión fuera de lo que no había sido registrado. Es decir, Jesús está iniciando esta gran batalla y la fe fue depositada sobre algo que estaba escrito, que estaba registrado. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Si Jesús su fe la deposita sobre algo escrito, ¿sobre dónde y sobre quién y sobre qué nosotros debemos de depositar la fe? Sobre algo que ya está escrito, sobre algo que ya está establecido. Eso es lo que nos está mostrando acá.
escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En conclusión a esta etapa de la tentación, el objetivo principal del diablo era que Jesús acudiera o apelara a su divinidad como Elohim y de esta forma pretender lograr afectar tanto lo divino como lo humano, corrompiendo el alma de Jesús. Y el corromper el alma de Jesús tiene que ver con que Jesús dejara de depositar su fe en lo que ya estaba escrito y que entonces él comenzara a dudar de Dios y de su palabra, que es el pecado original que cometió Adán. En lo divino, en un supuesto negado que el verbo aceptara las demandas de Satanás en la tentación, se estaría atribuyendo la tentación para él y quebrantaría su propio principio, ya que Dios no puede ser tentado por el mal, y menos que el verbo se incluya en una tentación que no le corresponde bajo ningún aspecto. Es decir, la defensa de Jesús tenía que hacerla ¿quién? Jesús mismo. El verbo no debía de meterse donde no estaba establecido que se metiese. Esto nos muestra a nosotros una gran verdad. Hay cosas en las cuales a nosotros no nos corresponde meternos y tenemos que dejar las cosas que corran, que fluyan, que avancen. El verbo y Jesús eran muy cercanos, pero Jesús tenía que librar sus batallas para que pudiera desarrollarse lo que estaba establecido sobre él y para que la decisión que el verbo había tomado, ¿cuál? El hacerse hombre, tuviera verdaderamente éxito. Porque si Jesús se quiebra, la decisión del verbo de haberse hecho hombre fracasa también. ¿Sí? Ok, en lo humano, si Jesús acude a su divinidad para librarse de la tentación, su sacerdocio caducaría al momento, porque de esta forma no podía ser el representante de los hombres ante Dios. Esto es corroborado por las Escrituras y quedó establecido en ella. Hebreos 2, 17 y 18 y 14, 15. En la segunda etapa de la tentación, Satanás usó la palabra de Dios en una forma tergiversada como instrumento para la tentación. Mateo da testimonio de esto. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Aquí el hombre aprendió Biblia, el desgrampado este, ¿no? Entonces se la presenta a Jesús ahora. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en tierra. Mateo 4:6. La respuesta que Jesús le dio al diablo revela el objetivo que Satanás quería alcanzar. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Esa es la respuesta que está en Mateo 4:7. Si analizamos este pasaje tal como se escribió originalmente, Jesús lo que expresó fue lo siguiente: no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios que tiene con su palabra. Ahora, cuando Jesús dice en Mateo, no escrito está, no solo de pan vivir el hombre, bueno, hay que buscarlo donde está escrito, porque también está escrito en el Antiguo Testamento ese pasaje. Escrito está. Cada vez que usted consiga en la Biblia, escrito está, oíste que fue dicho a los antiguos, alguien dijo, es decir, en la Biblia de estudio, usted va a relacionar el capítulo, el versículo, y abajo en la partecita, o a veces en el medio, o en la orilla, aparece la referencia a dónde está escrito eso en el Antiguo Testamento. Exactamente.
Ahora, lo que Jesús quiso decir es que no es bueno querer ver hasta dónde puede uno llegar con Dios. No tiene sentido poner deliberadamente a una situación peligrosa, atrevida e innecesaria para conocer la capacidad de Dios para librarte del peligro. Es decir, si usted Dios lo manda a hacer algo, vaya confiado, haga lo que Dios lo mandó a hacer. Pero si Dios no lo mandó a hacer algo, y ese algo que usted quiere hacer, usted sabe que es peligroso, que es difícil, bueno, si Dios no lo mandó, no vaya, no haga. Pero si Dios lo mandó, vaya confiado, que Dios, el que lo mandó, es responsable suyo. Dios espera que asumamos riesgos por fidelidad a Él, pero no para elevar nuestro prestigio, entrando en la terquedad y en la obstinación, que es el caso de Pablo. Cuando Pablo se le advierte varias veces que no vaya ¿a dónde? A Jerusalén. Se lo advierte, si mal no recuerdo, 3 veces. Por 3 bocas diferentes el Espíritu Santo le habló, pero él siguió terco, él siguió porfiado. Si Dios le advierte y le dice que no vaya, no es porque Dios no puede defenderlo, es porque no es el propósito de Dios que tú vayas a ese lugar, y como no es el propósito, por mucho que Dios pueda defenderte, no te va a defender. Pero si Dios te mandó, te puede pasar lo de Daniel, pasar toda una noche con los leones durmiendo. Después de pasar lo de Sadrach, Mesach y Abednego, descender a un horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo normal. Los que lo lanzaron cayeron consumidos por las llamas y ellos caminaban en el centro de las llamas. Se quemaron solamente los mecates con los que fueron amarrados, y otro, como un tercero, veían caminando allá con ellos adentro. Pero ellos no pidieron ser lanzados en ese horno, ¿no? Y tampoco Daniel pidió que lo lanzaran con los leones allá. El detalle está cuando nosotros decidimos creerle a Dios, o cuando quieren poner como obstáculo sobre el propósito de Dios y lo que Dios ha determinado hacer con nosotros. Y nosotros entonces caemos en el error de la terquedad. Ahí sí tenemos que cuidarlo. El poder salvador de Dios no es algo con lo que se pueda jugar ni experimentar. Es algo en lo que hay que confiar solamente. El sensacionalismo conduce al fracaso. Buscar y entrar en ese mundo poniendo a prueba la fidelidad de Dios es desconfiar de Él. Jesús tenía tanta confianza en Dios que no tenía necesidad de poner a prueba. Toda persona que someta a prueba a Dios, dudando de su fidelidad, tendrá consecuencias trágicas hasta el punto que puede perder la vida. Hablando de la vida física. Este era el objetivo de Satanás: sacar a Jesús del propósito voluntario en Dios. Sacar a Jesús del curso voluntario en Dios, llevándolo a dudar, entrando en desobediencia, corrompiendo el alma, y por la desobediencia misma producir la muerte, cercenando de esta forma el plan y propósito de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. Si Jesús se hubiese lanzado cediendo a la tentación, confiando en lo que está escrito cuando dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, no hubiera tenido buenos resultados, ya que el principio establece que si estás y te mantienes en los caminos de Dios, tendrás la posibilidad la protección de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oído, el que habita al abrigo del Altísimo.
Ahora, Jesús en este momento, pregunto, ¿estaba habitando en el abrigo del Altísimo? Buena pregunta esa, ¿verdad? En este momento, cuando el diablo lo tiene en el pináculo y le dice que se lance, ¿estaba Jesús habitando en el abrigo del Altísimo? Estaba bajo el abrigo del diablo. Ahí debemos estar claros, compañeros. Todo lo que él hiciera en obediencia al diablo se le consideraba pecado. Esto indica que si te sales del abrigo, te sales de la sombra protectora, quebrantas el principio y quedas fuera de la cobertura de Dios, no por causa de Dios, sino por tu desobediencia, entras en terreno satánico y tendrás graves resultados, hasta el punto que puedes perder la vida. En el caso de Jesús, andaba en terreno satánico porque era necesario que caminara y pasara por allá para que demostrara de qué material estaba hecho y para que él comenzara la victoria sobre las tinieblas, pero tenía que hacerlo él, sencillamente él, sin la asistencia de nadie. Solamente la fe en la palabra y la palabra que ya sabía, que ya la tenía aquí. En una ocasión Dios me dijo, sea que te libre o que te guarde del mal, siempre estarás en mi cuidado. Lo único que te pido es que no quebrantes principio. No olvides que el trabajo del diablo es robar, tergiversar, mentir la palabra de Dios en la vida del hombre. Lo hizo con Adán, trató de hacerlo con Jesús y sin lugar a duda lo tratará de hacer contigo. No caigas en el juego de la tentación. Fíate de Dios, confía en Él. Con toda conducta imprudente no es evidente de fe, sino de presunción. Escuche esto, hermano querido. Toda conducta imprudente no es evidencia de fe, sino de presunción. Mateo 4, 8 y 9 registra la tercera etapa de la tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La esencia de la tentación era entregarle a Jesús en parte los objetivos aprobados por Dios, pero empleando la estrategia de Satanás. Sin el sufrimiento, Satanás estaba ofreciendo la corona, sin ir a la cruz, el camino fácil para conseguir el poder y la gloria, obviando el sufrimiento. Solo cuando analizamos los padecimientos de Cristo para llegar a la posición en que se encuentra ahora, es que podemos entender la oferta que encerraba la tentación: evitar el Getsemaní, el juicio de los hombres, la tortura romana, el Calvario y todo lo que implica los clavos, las 6 horas pendiendo en la cruz, el juicio de Dios sobre él, incluyendo toda la ira de Dios, el abandono total y completo de Dios para con Jesús, el descenso de Jesús al infierno, a continuación todo lo que implica estos padecimientos, teniendo conocimiento de cada paso en una forma precisa y determinada, podemos medir los valores de la oferta que Satanás propone a Jesús en la tentación. Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos, lo que indica que el tentador le está ofreciendo a Jesús todo lo concerniente al universo, desde lo celestial hasta lo terrenal, incluyendo el tercer cielo. Todo eso se lo está ofreciendo
parte era de él, que es el cielo de Dios. Sin embargo, lo que se le está ofreciendo a Jesús, Jesús venía con el objetivo de conquistarlo, porque él vino a salvar y a sanar lo que, no el que se había perdido. Porque si Jesús hubiese venido solamente por nosotros, el texto diría ¿cómo? Él vino a sanar y a salvar el que se había perdido, nosotros, la raza humana. Pero el texto dice que él vino a sanar y a salvar lo que se había perdido, entre ellos nosotros y otras cosas más. Todas estas cosas se las están ofreciendo a Jesús, Satanás aquí, sin ir al Calvario, sin recibir los clavos, sin el látigo romano, sin el juicio de los hombres, sin el juicio de Dios, sin el padecimiento. Ahora, el diablo te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. ¿Sí? Ahora, ¿venía Jesús a conquistar todo esto? Sí. ¿Y lo conquistó? Claro que sí. Hay un montón de cosas que él conquistó que yo todavía no sé y usted tampoco. Pero por lo mínimo sé que me conquistó a mí. Amén. ¿Y a usted? Amén. Dios me le bendiga. Nos vemos en la próxima clase.